¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras luchando contra la vida misma, tratando de entender lo que Dios está haciendo? Tal vez estés en una etapa de confusión, preguntándote por qué las cosas no están saliendo como esperabas. Hay momentos en los que sentimos que perdemos el control y la sensación de que Dios está distante puede ser devastadora. Pero, ¿y si en realidad Él estuviera más cerca que nunca, guiándote a través del caos? La historia de Jacob es un ejemplo poderoso de cómo Dios usa cada lucha para moldearnos y transformarnos. Jacob no era perfecto. Era un hombre lleno de fallas, envuelto en engaños, conflictos y decisiones impulsivas. Aún así, Dios lo escogió. En medio de sus batallas internas y externas, Jacob descubrió algo que cambió su vida para siempre. Dios nunca lo abandonó, ni siquiera en sus momentos más oscuros. ¿Tú también has pasado por situaciones en las que sentiste que estabas luchando contra Dios? Tal vez esa puerta cerrada o ese sueño postergado en realidad eran parte de algo mucho más grande. Jacob pasó por lo mismo y sobrevivió. Más que eso, fue transformado. Y la buena noticia es que esa misma transformación también puede ocurrir en ti. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia antigua, sino un camino práctico para comprender el propósito detrás de las luchas que enfrentas hoy. Aquí te verás reflejado en las dificultades de Jacob. Aprenderás lecciones valiosas y sobre todo entenderás que, incluso en medio del caos, Dios te está moldeando para algo mayor. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento, reconciliación y transformación. Tal vez apenas estés comenzando a notar que esta historia también puede ser la tuya. Jacob no fue un héroe perfecto, pero su historia revela que Dios actúa incluso en los momentos más difíciles y en las personas más inesperadas. Desde joven, Jacob mostró astucia, tomando decisiones que no siempre fueron las más correctas. Aún así, la mano de Dios nunca lo abandonó. ¿Cuántas veces en la vida tomamos caminos equivocados y nos preguntamos si aún hay esperanza? La historia de Jacob nos responde con un rotundo sí. A lo largo de su vida, Jacob enfrentó desafíos que pondrían a prueba hasta al corazón más fuerte. Desde su complicada relación con Esaú hasta su lucha por la bendición de su padre, su viaje nos muestra que el ser humano es complejo, lleno de luces y sombras. Y muchas veces Dios usa precisamente esas sombras para transformarnos. Así como Jacob fue cambiado, nosotros también podemos serlo, incluso cuando todo parece estar derrumbándose. La belleza de la historia de Jacob radica en su constante transformación. Comienza como un hombre calculador, pero termina entendiendo el valor del perdón, la familia y el propósito divino. Si lo pensamos bien, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido perdidos como él? Y al igual que Jacob, muchas veces solo encontramos el camino cuando nos enfrentamos a nosotros mismos. Incluso en los errores de Jacob hay lecciones valiosas. ¿Quién no ha intentado arreglar una situación difícil a su manera? Sin embargo, su vida nos enseña que los atajos no traen paz verdadera. Dios tenía un plan para él, así como lo tiene para cada uno de nosotros. A veces, el camino más difícil es el más necesario para nuestra transformación. No podemos ignorar que la historia de Jacob también es una historia de redención. El Dios que lo acompañó en cada paso es el mismo que nos guía hoy. Cuando nos sentimos indignos o lejos de Él, recordemos que Jacob fue elegido no por ser perfecto, sino porque Dios vio más allá de sus fallas. Esa es la invitación, confiar en el proceso divino, incluso sin entenderlo todo en este momento. Y es en este camino donde la vida comienza a cobrar sentido. Jacob tuvo que reencontrarse consigo mismo varias veces a lo largo de su historia, y cada reencuentro fue más profundo que el anterior. Él no lo sabía, pero todo lo que vivió
lo estaba preparando para el momento en que su corazón sería completamente transformado. Así somos nosotros, siempre en camino, avanzando hacia algo más grande, esperando ese encuentro definitivo con nuestra esencia y con el propósito que Dios tiene para nosotros. Esperar no es fácil, e Isaac y Rebeca lo sabían muy bien. Después de años de matrimonio, la esperanza de tener un hijo parecía lejana. Pasaron 20 años y el silencio de Dios se sentía en cada día sin respuesta. Pero, en el momento adecuado, la promesa se cumplió. Dios, que siempre actúa en el tiempo perfecto, les dio 2 hijos, Esaú y Jacob. Rebeca pronto notó que su embarazo era diferente. La lucha constante entre los gemelos en su vientre era una señal de que algo grande estaba por suceder. Cuando consultó a Dios, recibió una palabra sorprendente: el mayor servirá al menor. Esta profecía marcaría el destino de la familia y demostraría que los planes de Dios no siempre siguen la lógica humana. Imagina la expectativa de estos padres al ver crecer a sus hijos. Esaú, el primogénito, era fuerte y valiente, siempre aventurándose en la caza. Jacob, en cambio, era más tranquilo y reflexivo, prefiriendo quedarse en casa. Esta diferencia de temperamentos pronto alimentaría una rivalidad profunda que comenzaría de forma sutil, pero crecería con los años. La espera por un hijo no solo fue una prueba de paciencia para Isaac y Rebeca, sino también una preparación para los desafíos que vendrían. Muchas veces, Dios nos hace esperar para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. ¿Cuántas veces nos sentimos como ellos, esperando respuestas que parecen no llegar? Sin embargo, su historia nos enseña que, cuando Dios actúa, lo hace de una manera mucho más grande de lo que imaginamos. La profecía que recibió Rebeca no era solo una curiosidad, sino un recordatorio poderoso de que Dios está en control, incluso en las circunstancias más inusuales. Lo que parecía un simple conflicto entre hermanos era, en realidad, parte de un plan mayor. Y lo mismo ocurre con nosotros. Los desafíos que enfrentamos hoy pueden ser la preparación para algo extraordinario en el futuro. El inicio de esta historia nos recuerda que la espera nunca es en vano. Isaac y Rebeca esperaron durante años, pero al final vieron la promesa de Dios cumplirse. A veces solo necesitamos confiar, incluso cuando el camino parece demasiado largo. Jacob y Esaú apenas estaban comenzando su viaje y aún había mucho por suceder, más de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Esaú siempre fue el hijo fuerte, el cazador valiente que vivía al aire libre, guiado por sus instintos. Jacob, en cambio, era más estratégico, atento a los detalles y a las oportunidades. El momento decisivo entre los 2 hermanos llegó en un día cualquiera, cuando Esaú regresó exhausto de la caza, hambriento y vulnerable. Es en esos momentos cuando se toman grandes decisiones sin reflexión, y eso fue exactamente lo que sucedió. Esaú, impulsivo y dominado por el hambre, le pidió a Jacob un plato de guiso rojo. Jacob, siempre astuto, vio en esa petición una oportunidad única y le hizo una propuesta sorprendente. «Dame tu derecho de primogenitura y yo te daré el guiso». Esaú, sin pensarlo 2 veces, aceptó. Fue un momento simple, pero con consecuencias que marcarían sus vidas para siempre. Este intercambio nos deja una gran enseñanza sobre las decisiones precipitadas. ¿Cuántas veces no cambiamos algo valioso por una satisfacción momentánea? Esaú tenía hambre y eso lo llevó a renunciar a una bendición grandiosa. Es un recordatorio para todos. No subestimemos el valor de nuestras elecciones. Lo que parece pequeño hoy puede tener un impacto enorme en el futuro. El derecho de primogenitura no era solo una tradición familiar. Representaba una herencia espiritual y material de gran importancia. Al cambiarlo por un plato de comida, Esaú demostró lo poco que valoraba lo que había recibido.
Jacob, por su parte, supo reconocer el significado de esa bendición, aunque sus métodos fueran cuestionables. En la vida, nos encontramos con muchos guisos tentadores, decisiones impulsivas que prometen alivio inmediato, pero que pueden costarnos mucho más de lo que imaginamos. Aprender a resistir esas tentaciones es una lección valiosa. Así como Esaú, todos enfrentamos momentos de vulnerabilidad, pero, a diferencia de él, podemos prepararnos para no renunciar a lo que realmente importa. Este intercambio no fue solo un episodio aislado, fue el inicio de un conflicto mayor entre los dos hermanos. El futuro les deparaba desafíos aún más intensos, y esta rivalidad alcanzaría proporciones inimaginables. Lo que comenzó con un plato de comida pronto se convertiría en una disputa por la bendición de Isaac, con consecuencias mucho más grandes de lo que podían prever. La bendición de un padre en aquellos tiempos no era solo un gesto simbólico. Llevaba consigo poder, autoridad y la promesa de un futuro próspero. Isaac, ya anciano y con la vista debilitada, decidió bendecir a Esaú antes de su muerte. Lo que no sabía era que Rebeca, su esposa, estaba escuchando cada palabra y tenía otros planes. Conociendo la profecía de que el menor sería mayor que el mayor, Rebeca ideó una estrategia audaz. Rebeca y Jacob se unieron en un plan meticuloso para engañar a Isaac. Mientras Esaú salía de casa, Jacob se puso la ropa de su hermano y cubrió sus brazos con piel de cabra para imitar su piel áspera. Cuando se presentó ante Isaac, su voz era la de Jacob, pero el tacto y el aroma hicieron que su padre creyera que estaba bendiciendo a Esaú. Así, Isaac otorgó la bendición a Jacob, sellando el destino de ambos hermanos. Esta escena es tan dramática como llena de lecciones sobre decisiones y consecuencias. El deseo de Jacob por obtener la bendición a toda costa nos recuerda que, a veces, buscamos lo que creemos esencial, pero lo hacemos de la manera equivocada. Engañar puede traer resultados rápidos, pero difícilmente brinda paz verdadera. El camino más fácil no siempre es el más seguro. Sin embargo, la historia no presenta a Jacob como un villano absoluto. Era una mezcla de ambición e inseguridad, un hombre que buscaba afirmación y un lugar en el plan divino. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? En su afán por asegurarse un futuro mejor, Jacob tomó decisiones equivocadas y, por más sorprendente que parezca, Dios seguía obrando en su vida, guiándolo incluso a través de las consecuencias de sus actos. Cuando Isaac descubrió el engaño, ya no podía revocar la bendición dada. Esaú regresó y, al enterarse de lo sucedido, fue consumido por la ira. Su deseo de venganza creció al punto de que Jacob tuvo que huir para salvar su vida. Una vez más, vemos cómo las decisiones erradas pueden desatar conflictos que duran años. La bendición fue recibida, pero el precio fue alto. Con el corazón pesado y un futuro incierto, Jacob partió hacia lo desconocido. La bendición que tanto anhelaba ahora lo obligaba a dejarlo todo atrás. Lo que él no sabía era que, en el camino, Dios lo encontraría de una manera poderosa y transformadora, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. Jacob huyó, dejando atrás a su familia, su tierra y todo lo que conocía. Cargaba consigo la bendición obtenida, pero también el peso de las consecuencias de sus actos. El camino era largo y solitario, y el futuro parecía incierto. En una de esas noches de viaje, Jacob se detuvo a descansar. Se recostó sobre una piedra y, allí, Dios decidió encontrarse con él de una manera extraordinaria. En un sueño, Jacob vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Ángeles subían y bajaban por ella, y en la cima estaba el mismo Dios. Él le prometió protección, provisión y una descendencia numerosa. Más que una visión, este momento fue una revelación. Dios estaba con Jacob, incluso después de todo lo que había sucedido.
Fue un encuentro transformador, el primer paso hacia una nueva etapa en su vida. ¿Cuántas veces en nuestra propia jornada nos hemos sentido profundamente solos, creyendo que Dios se ha alejado de nosotros? La historia de Jacob nos muestra que incluso en los momentos más difíciles, Él está allí, listo para revelarnos algo mayor. Jacob no estaba en un templo ni en un lugar sagrado. Estaba en medio de la nada, demostrando que Dios puede encontrarnos en cualquier parte. Al despertar, Jacob sintió un profundo temor y reverencia. Declaró: «Cuán asombroso es este lugar, es la casa de Dios y la puerta del cielo». En respuesta, levantó un altar con la piedra que había usado como almohada y llamó a aquel sitio Betel, que significa casa de Dios. Fue una señal física de un momento espiritual profundo, un recordatorio de que Dios lo estaba cuidando, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Este encuentro le dio a Jacob la fuerza necesaria para seguir adelante. Sus problemas no habían desaparecido, pero ahora tenía la certeza de que no estaba solo. Dios le había prometido estar con él, y eso lo cambiaba todo. A veces, la transformación no ocurre cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia nuestra perspectiva. Con un corazón renovado, Jacob continuó su camino, llevando consigo la promesa de Dios. Aún enfrentaría muchos desafíos y reencuentros impactantes, pero ya no era el mismo hombre que había huido de su hogar. El camino por delante estaría lleno de giros inesperados, y uno de ellos estaba muy cerca: el encuentro con Raquel y la inesperada artimaña de Labán. Después de días de viaje, Jacob llegó a una tierra lejana y encontró un pozo donde los pastores cuidaban a sus ovejas. Fue allí donde vio a Raquel por primera vez. Su corazón se llenó de alegría y asombro, pues Raquel era hermosa y encantadora. En ese momento, Jacob sintió que por fin algo en su vida estaba saliendo bien. La ayudó a dar de beber a las ovejas y, sin dudarlo, le declaró su amor. Raquel era hija de Labán, el hermano de Rebeca. Al ser recibido por Labán, Jacob le contó todo lo que había sucedido y se quedó en su casa. Poco después, pidió la mano de Raquel en matrimonio. Labán aceptó, pero con una condición: Jacob debía trabajar 7 años para casarse con ella. Por amor a Raquel, Jacob aceptó sin pensarlo 2 veces. 7 años le parecieron solo unos días. Sin embargo, el esperado día llegó con una gran sorpresa. Después de la ceremonia, Jacob descubrió que había sido engañado. Labán, en lugar de entregarle a Raquel, le dio a su hija mayor, Lía. Jacob, furioso, exigió explicaciones, pero Labán le dijo que era costumbre casar primero a la hija mayor. Desesperado por Raquel, Jacob aceptó trabajar 7 años más para poder casarse con el amor de su vida. Este giro en la historia de Jacob nos enseña que las cosas no siempre salen como planeamos. Incluso cuando seguimos el camino correcto, los desafíos aparecen para probar nuestra paciencia y perseverancia. Pero, así como Jacob no renunció a su amor por Raquel, nosotros también debemos aprender a persistir, incluso ante dificultades inesperadas. Jacob terminó casándose con Lía y con Raquel, dando inicio a una nueva etapa llena de desafíos familiares. El amor entre él y Raquel era evidente, pero la presencia de Lía generaba tensiones constantes. No solo surgieron rivalidades entre las esposas, sino también entre los hijos que nacerían después. A pesar de todo, Dios seguía bendiciendo a Jacob y a su descendencia. Su relación con Labán se volvió cada vez más complicada. Jacob tenía que lidiar con las trampas constantes de su suegro y encontrar fuerzas para no rendirse. En el fondo, sabía que todo formaba parte de algo más grande. Una vez más, la mano de Dios estaba guiando sus pasos y preparándolo para un futuro que aún no podía ver. La casa de Jacob se convirtió en un escenario de intensas rivalidades. Lía,
la esposa que él no había elegido, buscaba constantemente el amor de Jacob. Raquel, por su parte, deseaba con todas sus fuerzas ser madre, algo que Lía logró con facilidad. Esta competencia trajo tensiones familiares, pero también grandes lecciones sobre el corazón humano y la soberanía de Dios. Lía, al principio despreciada, le dio a Jacob sus primeros hijos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Con cada nacimiento parecía intentar ganarse el amor de su esposo. Mientras tanto, Raquel sufría en silencio, cargando el peso de la infertilidad. La rivalidad entre ambas crecía con cada nuevo hijo de Lía, hasta que Raquel tomó una decisión drástica y entregó a su sierva Bilhá para que tuviera hijos en su nombre. Así nacieron más hijos. Bilhá dio a luz a Dan y Neftalí, y Lía, sin querer quedarse atrás, también entregó a su sierva Silpá, quien tuvo a Gad y a Aser. La competencia parecía no tener fin, reflejando el deseo humano de controlar aquello que solo Dios puede dar. En medio de todo, Dios escuchó el clamor de Raquel y finalmente le concedió un hijo, al que llamó José, uno de los personajes más impactantes de la historia bíblica. La historia de esta familia está llena de altibajos, pero también de abundantes bendiciones. A pesar de todas las disputas, Dios estaba cumpliendo su promesa de dar a Jacob una gran descendencia. Es un poderoso recordatorio de cómo Él puede transformar el caos en propósito. ¿Cuántas veces hemos visto conflictos en nuestra vida solo para darnos cuenta después de que Dios nos estaba preparando para algo mayor? Las tensiones familiares de Jacob nos enseñan la importancia de confiar en el tiempo de Dios. Su deseo de controlar las circunstancias solo trajo más desafíos para él y sus esposas. Sin embargo, incluso en medio del desorden, Dios permaneció fiel, guiando a la familia de Jacob hacia el cumplimiento de su plan divino. A medida que la familia de Jacob crecía, también lo hacían los desafíos. Pero dentro de este escenario turbulento se estaba gestando una transformación. Jacob aún no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentar uno de los momentos más profundos y decisivos de su vida, un encuentro misterioso y poderoso que cambiaría su destino para siempre. Jacob se encontraba en una encrucijada, tanto física como espiritual. Después de años de conflictos y desafíos, había llegado el momento de enfrentar su pasado. Estaba a punto de reencontrarse con Esaú, y el miedo lo dominaba. Durante la noche, solo a la orilla del río Jaboc, ocurrió algo extraordinario. Un hombre misterioso apareció y comenzó a luchar con él. Pero esta no era solo una pelea física, era un enfrentamiento espiritual profundo. La lucha duró toda la noche, y Jacob no cedió. Se aferró con todas sus fuerzas, incluso cuando la batalla parecía imposible. Cuando el hombre vio que Jacob no se rendiría, tocó su cadera y dislocó su articulación. A pesar del dolor, Jacob no lo soltó. Con una determinación impresionante declaró: «No te soltaré hasta que me bendigas». Esa frase resumía la esencia de su vida, la búsqueda incansable de una bendición y un propósito. En ese momento crucial, el hombre reveló algo sorprendente. Le preguntó su nombre y, al escuchar la respuesta, declaró: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido». Ese nuevo nombre simbolizaba una transformación profunda. Jacob ya no era el engañador que huía de sus problemas. Ahora era Israel el que persevera y vence. Esta lucha es uno de los momentos más impactantes en la historia de Jacob y lleva un mensaje poderoso para todos. ¿Quién no ha pasado por noches de lucha interna buscando respuestas o sentido para la vida? Jacob nos enseña a no rendirnos, a luchar hasta el final, incluso cuando todo parece perdido. A veces, la mayor victoria llega cuando nos rendimos al propósito de Dios.
Después de la lucha, Jacob salió cojeando, pero con una bendición eterna. Pudo haberse amargado por la herida, pero llevaba consigo algo mucho más grande, un encuentro directo con Dios que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Muchas veces nuestras cicatrices son recordatorios de encuentros transformadores con lo divino, pruebas de que Dios nunca nos abandona, incluso en nuestras batallas más difíciles. Con un corazón renovado y una nueva identidad, Jacob siguió su camino. Ahora estaba listo para reencontrarse con Esaú, un momento que podría significar reconciliación o un nuevo conflicto. Jacob había cambiado, pero ¿estaría Esaú dispuesto a perdonarlo? El reencuentro estaba cerca, y con él la promesa de un desenlace inesperado y lleno de gracia. Jacob seguía su camino con el corazón inquieto. El reencuentro con Esaú estaba cada vez más cerca y la incertidumbre lo dominaba. Sabía que había causado una herida profunda en su hermano y temía su reacción. Para prepararse, envió regalos por adelantado, intentando apaciguar a Esaú. Era un gesto de humildad y arrepentimiento, pero aún no sabía qué esperar de su hermano. Cuando finalmente se encontraron, el momento fue sorprendente y conmovedor. En lugar de ira, Esaú corrió a abrazar a Jacob. Lágrimas rodaron por sus rostros y años de rivalidad se disolvieron en un instante de perdón. Fue una escena poderosa, un testimonio vivo de que el perdón tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. ¿Cuántas veces nos resistimos a perdonar cargando con pesos innecesarios? Esaú nos muestra que perdonar es liberador. El reencuentro no solo fue una victoria para Jacob, sino también una prueba de que Dios había trabajado en el corazón de ambos. Esaú, antes impulsivo y lleno de ira, ahora se mostraba generoso y compasivo. Jacob, por su parte, ya no era el hombre astuto e inseguro de antes. Reconocía sus errores y estaba dispuesto a enmendar el pasado. Este momento es una lección poderosa sobre restauración y reconciliación. El perdón no siempre llega de manera inmediata, pero siempre es necesario para seguir adelante. Esaú eligió dejar el pasado atrás, demostrando que el amor fraternal puede superar cualquier conflicto. Jacob nos enseña que reconocer nuestras fallas es el primer paso hacia la sanidad. A veces necesitamos detenernos y reflexionar. ¿Hay alguien en nuestra vida que necesite nuestro perdón o escuchar nuestras palabras de arrepentimiento? Este reencuentro cambió la trayectoria de Jacob. Ya no tenía que huir. La carga que había llevado durante años finalmente se había levantado de sus hombros. El camino por delante era más liviano y el pasado reconciliado. Dios había cumplido su promesa, demostrando que la reconciliación es parte del proceso de transformación. Pero la jornada de Jacob aún no había terminado. Seguiría adelante, enfrentando nuevos desafíos y encuentros significativos. Su destino final lo llevaría a uno de los momentos más emotivos de su vida, el reencuentro con José, el hijo que creía perdido para siempre. Jacob pasó sus últimos años sumergido en recuerdos y reflexiones sobre todo lo que había vivido. La vida le había enseñado muchas lecciones, con alegrías y dolores profundos. Pero había una herida en particular que parecía imposible de sanar: la pérdida de José, su hijo amado, a quien creía muerto. Pasaron años y Jacob cargaba ese duelo en su corazón sin imaginar que Dios estaba preparando una sorpresa que transformaría sus últimos días. Un día llegó la noticia: José estaba vivo. No solo eso, sino que ahora era una figura importante en Egipto, gobernando bajo la autoridad del faraón. El corazón de Jacob casi se detuvo de la emoción. Después de tantos años de sufrimiento, tenía la oportunidad de reencontrarse con su hijo perdido. La esperanza renació,
y Jacob partió hacia Egipto, lleno de gratitud y expectación. El reencuentro fue conmovedor. Jacob y José se abrazaron largamente y las lágrimas que derramaron fueron de alegría y alivio. No era solo un momento de felicidad familiar, sino una prueba viva de que Dios es experto en restaurar lo que parece perdido. Jacob pudo mirar a los ojos de José y ver la fidelidad de Dios en cada detalle de su historia. Establecido en Egipto, Jacob vio crecer y prosperar a sus descendientes. Lo que comenzó como una familia pequeña, ahora se estaba convirtiendo en una gran nación. Dios estaba cumpliendo su promesa hecha décadas atrás, de que los descendientes de Jacob serían numerosos. Aún en una tierra extranjera, Jacob veía la mano de Dios guiando a su familia hacia el futuro. Antes de su muerte, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, dejando palabras proféticas que trazarían el destino de las tribus de Israel. Se aseguró de declarar la fidelidad de Dios en su vida, reconociendo que, a pesar de sus errores y desafíos, Dios nunca lo abandonó. Su historia se convirtió en un testimonio vivo para las generaciones futuras, un recordatorio de que Dios es fiel, incluso cuando el camino parece incierto. Jacob partió en paz, rodeado de sus hijos y nietos. Su viaje había sido largo y lleno de giros inesperados, pero cada etapa lo acercó más a Dios. Dejó un legado complejo pero inspirador, un ejemplo de cómo Dios transforma historias imperfectas en algo grandioso. El nombre de Jacob, ahora Israel, viviría para siempre marcado por la promesa divina y el poder del perdón y la redención. La historia de Jacob es más que un relato antiguo, es un reflejo del camino que todos recorremos en algún momento. Así como él, pasamos por luchas, enfrentamos nuestros propios errores y buscamos respuestas a los desafíos de la vida. Pero sobre todo, aprendemos que Dios nunca nos abandona y siempre está dispuesto a transformarnos, incluso cuando todo parece perdido. Jacob tuvo que reconciliarse con su pasado, aprender a confiar en el tiempo de Dios y permitir que Él lo moldeara. ¿Y tú? ¿Hay algo en tu vida que necesite ser transformado? Tal vez una lucha que has enfrentado por años, una reconciliación que parece imposible o una bendición que has estado esperando. Recuerda, las cicatrices de nuestras batallas pueden convertirse en marcas de victoria. ¿Qué tal tomarte un momento para reflexionar sobre las áreas en las que Dios podría estar trabajando en silencio? Así como lo hizo con Jacob, Él puede estar preparando algo mucho más grande de lo que imaginas. Dedica un tiempo para orar, buscar sabiduría y estar abierto a lo que Él quiere mostrarte. Nada es casualidad y cada paso que das es parte de un plan mayor. Si esta historia resonó contigo, no te la guardes solo para ti. Sigue aprendiendo, creciendo y dejándote transformar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias y reflexiones que pueden inspirar tu vida. Juntos podemos seguir explorando estas enseñanzas y descubrir cómo Dios obra en nuestras vidas de formas sorprendentes. Dios tiene mucho más que enseñarte. ¿Estás listo para dar el siguiente paso?